Soy Samuel Valencia. El problema que escogimos se basa alrededor del cambio climático, en este caso en la ciudad de Medellín. El problema planteado se refiere al impacto del cambio climático en la ciudad, siendo que este fenómeno genera alteraciones significativas tanto en las condiciones climáticas como en la calidad de vida general de las personas, llegando al punto incluso de no solamente afectarlos, sino presentar una amenaza a largo plazo para las personas. Nos basamos en la evidencia que se han recopilado en los últimos años para apoyarnos en eso y hacer nuestro modelo sobre el cambio climático y cómo esto afecta a diferentes fenómenos que ocurren en la ciudad. Y de acuerdo a la entrega anterior que hicimos y los cambios que se pidieron, el diagrama de flujos y niveles quedó con las siguientes características. Temperatura promedio es un nivel, el uso del transporte público es un flujo de salida, nivel de contaminación atmosférica es un nivel, la cobertura de vegetal es un flujo de salida y la superficie urbanizada es un flujo de entrada. La población y K1 son constantes y el impacto del aire, aunque es una auxiliar, también es una constante. Todos estos cambios se hicieron para reforzar, de acuerdo a la información que investigamos, el problema y dar de una forma más efectiva las posibles soluciones que planteamos más adelante en las políticas. Bueno, profe, ahora le voy a mostrar lo que son el diagrama de flujos y niveles. Entonces, pues empezamos primero con lo que es temperatura promedio, uso de transporte público. Entonces, pues la temperatura promedio aumenta si el uso de transporte público baja. Entonces, básicamente, si la gente empieza a usar el transporte público, la temperatura baja o al revés. Entonces, obviamente, ese uso de transporte público va a afectar a la contaminación atmosférica. Ahora la contaminación atmosférica es otro nivel que nosotros hicimos y pues queríamos hacer la superficie urbanizada que variara con el tiempo pues para que fuera más chévere, pero no sabemos por qué no funcionó la variable time, la variable sombra, la variable sombra. Y pues para no complicarnos tanto, porque de verdad, al menos yo lo intenté demasiado y a mí no me funcionó esa parte, decidí simplemente hacer la superficie como algo constante para ver cómo cambia la contaminación atmosférica. Entonces, pues obviamente la salida, el flujo de salida de este aire, de esta contaminación es cuando el aire se limpia por la cobertura vegetal. Entonces, pues el aire que se limpia es mayor debido a que la contaminación que se genera es bastante cuando hay una superficie urbanizada. Entonces, hicimos que la superficie urbanizada fuera constante. Entonces, la forma en la que varía, en la que se mueve la contaminación atmosférica es que al inicio, ya que hay una superficie urbanizada, la contaminación crece. Pero como al final llega un punto en el que es el, pues en que la contaminación pues ya es constante debido a que esta misma superficie es constante. No sé por qué se puso aquí month, sabiendo pues que el modelo yo lo hice con year. Y realmente en este modelo nos centramos fue mucho en lo que es la temperatura promedio, porque, porque realmente esto era como lo más importante del modelo, la temperatura promedio y el uso de transporte público, porque realmente el uso de transporte público es una forma muy buena. Obviamente la cobertura general también sirve, pero es que el uso de transporte público es algo que todos podemos hacer y es algo que está en nuestro control. Entonces, pues, al aumentar el uso de transporte público, que es la roja, la temperatura disminuye. Entonces este modelo está, ahora sí, no sé por qué está así, pero bueno, está desde el 2018 al 2023 y pues baja la temperatura y aumenta el transporte público. Sé que los números están muy raros, pero realmente fue porque no supe cómo acomodar eso muy bien con la gráfica, pero pues ahí está pues como lo que yo quiero expresar. Y sí, básicamente eso era, profe. Entonces sí, con una superficie constante la contaminación cambia de esta manera y lo mismo pasa con la cobertura general, la cobertura vegetal, o sea, el aire que limpia la cobertura general, ya que esta tiene que limpiar cierta contaminación, entonces también cumple. Y listo, profe, eso es como lo que yo quería mostrarle con este diagrama. Para el caso de las soluciones al problema de la contaminación ambiental en Medellín,
reducir los gases de efecto invernadero, la temperatura que cada día va subiendo. Tenemos dos políticas que pueden ayudar obviamente a solucionar este problema. La primera política consiste principalmente en usar energías limpias, a diferencia del combustible fósil. Hay muchas más energías que se pueden utilizar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como podemos ver acá, el escenario base es demostrar el comportamiento de la temperatura al usar en mayor medida energías limpias para reducir emisiones y afectar positivamente la temperatura promedio. Los resultados son que la transición de estas energías ayuden a la disminución de emisiones y las emisiones de gases de efecto invernadero, se ralentice el aumento de la temperatura o pueda estabilizarse. Los impactos implican una mejora de la calidad del aire y reducir los efectos adversos del cambio climático. En el diagrama principal que teníamos, podemos ver que agregamos aquí una tasa de salida a la temperatura promedio, que es el uso de energías limpias. Este uso de energías limpias está dado en temperatura promedio por tasa de uso de energías limpias. Eso está dado en microgramos, que se usa normalmente para la evaluación de cantidad de contaminación, y la tasa de uso de energías limpias, que en este caso sería el microgramo por el año. Vamos a decir que, digamos, esto afecte un 0.04 de esto por año. Entonces, si vemos el modelo principal con la temperatura promedio, podemos ver que aquí la gráfica nos da una temperatura promedio que se mantiene estable pero nunca vuelve a bajar, es decir, la temperatura promedio va a alcanzar un pico máximo. Aquí el resultado que nos puede lanzar es básicamente que la temperatura después de un tiempo puede empezar a bajar así sea lentamente, para que se pueda estabilizar y que la temperatura tenga valores menores. Esto también se puede, digamos, afectar si uno cambia, digamos, la ecuación, el pico va a ser mayor. Digamos, en este caso, si añadimos un 0.08 a la ecuación, podemos ver que la gráfica de la temperatura promedio, el pico es mucho más inclinado. Entonces esto ayuda en medida a la temperatura promedio. Esto afecta principalmente a la temperatura promedio. Regresando acá, ya tenemos entonces la política 2. La política 2 esto se refiere más que todo, ahora sí, a la contaminación atmosférica. ¿Cómo se puede ayudar la contaminación atmosférica? Pues evitando que las superficies urbanizadas terminen ganando mucho más terreno. ¿Con qué? Con implementación de programas de expansión de zonas verdes para aumentar la cobertura vegetal. Entonces, esto básicamente tendríamos uno que implementar una tasa de expansión para medir progresivamente la reducción. Entonces, esto mejora la salud pública, aumenta el atractivo turístico, calidad de vida, mitiga obviamente los efectos del cambio climático, y para obviamente disminuir todo el daño atmosférico que se está haciendo. Y nos vamos a este otro modelo, en el cual tenemos otro flujo de salida de contaminación atmosférica que se llama la expansión de cobertura vegetal, el cual tiene una tasa de expansión de cobertura vegetal. Viendo las ecuaciones, la tasa de expansión de cobertura vegetal está en kilómetros por año, porque la cobertura vegetal, digamos, es en cantidad de espacio, y le ponemos un valor aproximado de 0.9, aproximadamente 900 metros, digamos, por año, se va aumentando la cobertura vegetal. Y la expansión sería kilogramos sobre microgramos, kilómetros sobre microgramos de la contaminación atmosférica por la tasa de expansión de la cobertura vegetal. Yéndonos otra vez al modelo principal, podemos ver que si damos un resultado a esto, la contaminación atmosférica sigue subiendo y subiendo y subiendo, puede que llegue a un punto pico estable, pero se mantiene ahí derecho, mientras que en este modelo, si podemos ver que la contaminación atmosférica tiende a variar y en valores mucho más pequeños. O sea, puede que, digamos, se pueda mantener estable, pero puede que vuelva a bajar, lo cual puede ayudar obviamente a la reducción de la contaminación atmosférica. Porque a diferencia de acá, que digamos está en 1.12, digamos el nivel, en este caso, podemos ver que la contaminación atmosférica en lugar de 1.12 llega hasta niveles de 2.0. Entonces, esto es un cambio de reducción de la contaminación atmosférica bastante significativo. Entonces, estas dos serían las dos políticas utilizadas para poder reducir el impacto ambiental, para poder solucionar obviamente estas problemáticas, disminuir tanto la temperatura promedio como la contaminación atmosférica en los gases de efecto invernadero en la ciudad.